Al juez Peinado finalmente no le han salido demasiado bien las cosas, y es que nuestro querido juez había puesto hoy rumbo hacia la Moncloa para tomarle declaración al presidente del gobierno como testigo del caso de Begoña Gómez, que más que caso Begoña Gómez podríamos decir que es caso Peinado. ¿Y qué ha pasado? Que aparte de acogerse a su derecho recogido en la ley de enjuiciamiento criminal de no tener que declarar contra su cónyuge, que es un derecho que debería conocer el juez Peinado, lo que ha hecho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha sido por fin, de una vez por todas, si me permitís, querellarse contra el juez Peinado por prevaricación. Porque lo que está haciendo, y en este vídeo vamos a hacer un recorrido por todas las barbaridades que ha hecho este juez, no tiene nada de normal y tiene una gran sospecha, una gran sombra de duda sobre que lo que está haciendo es simplemente por puro y estricto interés político. Enseguida lo vamos a ver, pero la noticia del día es esta. Pedro Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricación. La abogacía del Estado alega el injusto proceder y la arbitrariedad del juez al haber impedido al máximo representante del Poder Ejecutivo declarar por escrito tal y como establece la ley. Enseguida vamos a leer la noticia, pero antes vamos a ver qué ha pasado en Moncloa. Porque llevábamos un tiempo hablando, finalmente hoy ha ido el juez Peinado, efectivamente, a Moncloa, se ha plantado ahí a las 10 de la mañana, hay fotografías de cómo llegaban en coche, atención, aquí lo podéis ver, cómo llegaba acompañado de un furgón de la policía, es decir, buscando la imagen de vamos a por el presidente del gobierno, vamos a Moncloa, es de la extrema derecha, están encantados de la vida, además iba una abogada de Vox, ahí ha entrado el coche con el juez Peinado y daba esa sensación, esa imagen, que es la que pretende conseguir el juez Peinado, porque sabe que más allá jurídicamente, judicialmente, no hay nada de al presidente del gobierno lo investiga la justicia. En la entrada pues también se han concentrado algunos de los máximos exponentes de los premios Nobel españoles. Pues ya veis, 4 gatos con mucho tiempo libre, un muñeco de Begoña Gómez, un cartel que pone la familia, el capo, la mujer, la trama, bueno, en fin, tonterías varias, gritando barbaridades. Aquí Alfonso Pérez Medina de La Sexta ha dicho: un grupo de manifestantes espera al juez Peinado en Moncloa con gritos de Sánchez, hijo de la gran puta, y no nos da la gana una dictadura como la venezolana. Bueno, lo mezclan absolutamente todo. Sánchez, hijo de la gran puta, de la gran fruta, habría dicho Ayuso. Por supuesto, bueno, pues por si alguno tenía algún tipo de duda sobre si esto es un caso político, pues es evidente, si es que hasta el juez Peinado tiene partidarios, por no decir militantes, que están a favor de la cacería que está llevando a cabo y que, por cierto, le está saliendo bastante mal. Porque ¿qué ha pasado cuando ha ido a declarar Pedro Sánchez en Moncloa? Cuando legalmente no lo tendría por qué haber hecho, pero bueno, delante del juez Peinado, pues ¿qué ha ocurrido? Pues ¿qué ha ocurrido? Lo siguiente, que lo explica también Alfonso Pérez Medina. Dice el juez Peinado: ¿tiene usted relación con algún investigado en la causa? Responde Pedro Sánchez: Begoña Gómez es mi mujer. Es evidente. Entonces, el juez Peinado tiene que decirle, legalmente, tiene usted derecho a no declarar contra ella, porque tienes el derecho, según la ley de enjuiciamiento criminal, a no declarar contra un familiar tuyo, entre ellos un cónyuge, por supuesto. Dice: ¿se acoge a este derecho? Sí. Punto. 2 minutos de declaración, un vídeo del presidente, toneladas de ruido y el juez Peinado se vuelve a su juzgado. Es decir, para esto ha servido tantas semanas de ruido, tantas semanas de tertulias en las que no se dejaba hablar de esto, tanta tinta gastada en escribir columnas diciendo el asunto del juez Peinado yendo a Moncloa. Pues ya tiene la imagen ridícula del coche entrando acompañado de un furgón de la policía entrando en Moncloa con el juez Peinado dentro del coche. 2 minutos de declaración en la que básicamente pues era lo que ya habíamos advertido. Lo hemos hablado en un montón de vídeos. Que era como si es que la ley de enjuiciamiento criminal lo deja muy claro. Primero, que podría haber declarado por escrito. Y segundo, que cuando el juez Peinado pues inventa una triquiñuela, enseguida la vamos a ver más profundamente, para que no pueda declarar por escrito y así él pueda tener pues esta imagen de yendo él a Moncloa, después ha durado 2 minutos la declaración. ¿Usted qué relación tiene? Es mi mujer. ¿Sabe que no tiene que declarar contra ella? Sí. ¿Quiere declarar? No. Pues ya está, ahí se ha acabado la declaración. 2 minutos de declaración. Ya está, pero han conseguido su vídeo. Todavía no lo han filtrado, me parece curioso. Pero básicamente así ha sido la noticia de la mañana, más allá de que después ha aparecido la noticia de que Pedro Sánchez se querellaba contra el juez, que es lo que aquí tiene interés. Tengo la todavía no hay sentencia, la querella entera, y la vamos a analizar aquí punto por punto, pero primero vamos a ver qué ha pasado esta mañana en Moncloa. Vamos a leerlo en el diario.es. Dice así: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar como testigo en la causa que se sigue contra su mujer Begoña Gómez por tráfico
tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informan fuentes jurídicas. El artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de declarar en las causas a los parientes directos de los investigados, entre ellos los cónyuges. Es decir, lo que ya habíamos dicho hace semanas, pero que le daba completamente igual al juez Peinado porque lo único que quería era la imagen. El juez Peinado citó a Pedro Sánchez el pasado 19 de julio, la misma jornada en la que su esposa comparecía por segunda vez y se cogía a su derecho a no declarar. En una providencia de 5 párrafos que dedicaba 2 de ellos a asegurarse de que la declaración era correctamente grabada, el juez se limitaba a razonar su citación en que hay documentos en la causa y declaraciones testificales que lo justifican. Peinado investiga desde hace 3 meses a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Abrió diligencias a partir de una denuncia presentada por Manos Limpias con informaciones de prensa y un bulo, el bulo de The Objective, que no voy ni a repetir lo que era porque lo he repetido 1000 veces. La Audiencia de Madrid limitó los indicios que investigar a solamente 2 contratos adjudicados a una unión temporal de empresas en la que participaba una empresa de Juan Carlos Barrabés, quien había participado en la cátedra de Gómez en la Moncloa. Después, el juez tuvo que trasladar esa parte de la investigación a la Fiscalía Europea por tratarse de fondos de la Unión Europea y la causa, según la Fiscalía y la Defensa, quedó vacía. Es decir, sin nada, porque lo de Air Europa se cayó se cayó en el tiempo, lo de Barrabés también porque lo asumió la Fiscalía Europea, lo de la Complutense, ayer declaró el rector de la Complutense, dijo que tampoco había absolutamente nada, no hay causa. Pero el juez Peinado pues no se va a quedar tan tranquilo de brazos cruzados sin quedarse sin causa. Por lo tanto, lo ha seguido alargando pues de formas tan ridículas e infames como con este intento de declaración del presidente del gobierno de esta mañana. Pero entonces, el juez aceptó una querella de los ultras católicos, que bien, de hazte oír, y extendió una investigación a todo lo relacionado con el nombramiento de Begoña Gómez para dirigir la citada cátedra extraordinaria en la Complutense. En la citación al presidente del gobierno, el pasado 19 de julio, Peinado adelantaba que su intención era comprobar la posible relación de la persona investigada, Begoña Gómez, con una autoridad, pero al mismo tiempo añadía que se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que se le investiga por esposo o por presidente del gobierno y una persona influyente? Bueno, en la citación a Sánchez en condición de esposo tenía como objetivo, aquí está la clave del asunto, evitar que el presidente del gobierno se acogiera a su derecho a contestar las preguntas del juez por escrito. El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Las autoridades más relevantes del Estado, entre ellas el presidente y los miembros de su gobierno, pueden hacer esto. La consecuencia de que Peinado haya dejado pasar solo 11 días entre su citación y la toma de declaración ha sido que cualquier recurso en contra de la misma de la Audiencia Provincial no ha podido ser resuelto a tiempo. Es decir, ya había recorrido a la Fiscalía diciendo no tiene sentido que vaya a hacer declarar al presidente del gobierno por una cuestión de lo que hace su mujer, que realmente tiene que ver con que él es presidente del gobierno, según está diciendo el juez Peinado, y entonces lo ha hecho rapidísimo para que la Audiencia Provincial de Madrid no pueda decir, oiga, juez Peinado, esto es ridículo. Pues lo ha hecho y lo ha acelerado los tiempos de una manera completamente pues antinatural, porque no suelen ser así las cosas, en absoluto. Y el mismo día que citó a Sánchez, la sección 23, que se encarga de revisar las decisiones de Peinado, estableció para el 30 de septiembre, es decir, para dentro de 2 meses, la deliberación y el fallo sobre otros recursos de la Fiscalía y la Defensa presentados antes que el que rebate la citación del presidente, concretamente el 7 y el 8 de julio. En consecuencia, la Audiencia Provincial revisará si había argumentos para tomar declaración al presidente como pronto en octubre, o sea, no falta casi nada. ¿Y qué pasa? Pues que al rato nos hemos enterado que al juez Peinado pues no le ha salido demasiado bien esta visitita, que creía que iba a ser la guinda, el pastel del caso que ha montado contra Begoña Gómez y todos los ridículos jurídicos que se han convertido en ridículos mediáticos a los que se ha consagrado durante estos últimos meses, y resulta que se ha comido una querella por prevaricación, que digo, insisto, llega tarde, pero menos mal que llega. La Abogacía del Estado, en representación de la institución de la Presidencia del Gobierno, dice el diario.es, ha presentado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, el juez que ha tomado declaración como testigo este martes a Pedro Sánchez y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer. El escrito está firmado por la Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta del presidente del Gobierno de España, y considera que Peinado ha adoptado una decisión injusta a sabiendas al impedir a Sánchez declarar por escrito. La querella hace un repaso de todos los hitos de la instrucción de Peinado a través de sus autos y providencias y concluye que resulta obligado interponer la querella como consecuencia de la necesidad de defender la institución que representa, la presidencia del Gobierno. La querella
querella ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforado del juez Peinado. En la querella, la abogada del Estado alude a la decisión del juez de tomar declaración a Sánchez en Moncloa en lugar de haberlo hecho por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que iba a preguntar tenían relación con su condición de esposo de Begoña Gómez y no como presidente del gobierno, aunque evidentemente después le diga a Begoña Gómez, y esto lo ha dicho así cuando le preguntan cuál es el objeto de investigación sobre Begoña Gómez, que se le va a investigar desde el año 18 al año 24, es decir, durante el tiempo en el que su marido fue presidente del gobierno. Y ahora que nos venga a decir que lo que investiga no es por ser presidente del gobierno, sino por ser su esposo, de verdad. Es un poco ridículo, pero le ha dado igual y ha tomado declaración como si ese argumento que puso encima de la mesa fuese válido. Lo que adquiere relevancia, no se nos llama engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo cuando lo determinante del objeto de la investigación es la condición de presidente del gobierno del marido de la investigada, dice la querella. La argumentación es palmariamente contraria a lo que dice la ley, añade la abogacía. La abogada del Estado expone abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de qué diferencia un error del juez de una decisión tomada de forma arbitraria por el magistrado en referencia a la decisión de citar a Sánchez en la providencia del pasado 19 de julio en la que negaba al presidente del gobierno declarar como testigo. Y dice, si se analiza el contenido de la providencia de 19 de julio por la que Peinado citó a Sánchez, no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito, remata. Más adelante, la querella señala se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y la labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral que puedan tener las resoluciones judiciales que afecten a los cargos del Poder Ejecutivo. Y además, el juez Peinado lo sabe perfectamente, porque el otro día veíamos un titular, una noticia, en la que explicaban cómo el juez Peinado había pasado de llamar a declarar a Almeida, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque no fuese a ser que se le estigmatizase o se le aplicase algún tipo de pena de telediario, claro. Porque cuando se trata de Almeida, cuando se trata del Partido Popular, entonces tienes miedo al estigma. Pero sin embargo, cuando puedes hacer, como te pidió José María Aznar, como le pidió a toda la gente de derechas en España, quien puede hacer que haga, pues tú decidiste hacer y sin ningún tipo de miedo, porque pensabas que nadie se iba a atrever a querellarse. Porque también os digo, querellarse por prevaricación es una querella difícil y que va a ser difícil demostrar que esto era prevaricación. Pero que ha habido una intencionalidad política es tan obvio que seguramente esto llegue a nada, pero lo que de verdad haría desconfiar bastante de nuestra justicia española es que este señor se fuese de rositas. Así que bienvenida sea esta querella del presidente del gobierno a través de la abogacía del Estado contra el juez Peinado, que insisto, llega tarde, porque esta infamia se lleva sufriendo desde hace ya bastantes meses. Ello no supone, ni puede suponer, añade la querella, un ataque al Poder Judicial, sino el intento, porque es lo que van a intentar decir ahora, que esto es un ataque sin precedentes del gobierno contra los jueces. No, mira, perdona. Un ataque sin precedentes contra la democracia y contra realmente pues el prestigio de la justicia es que haya un juez Peinado que admitiese a trámite una querella a manos limpias basada en recortes de prensa y un bulo flagrante de Objective. Eso es lo que hace daño, realmente, no solamente a la separación de poderes, sino concretamente a la justicia de este país, porque se ve como algo arbitrario que se puede utilizar con fines políticos. Esta querella yo diría que es salud democrática, y más allá del presidente del gobierno es que la debería haber puesto el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Que lleva 6 años caducado, y más bien que caducado, secuestrado por el Partido Popular, y se acaba de renovar, a ver si ahora también se ponen un poco las pilas. Pero antes, si lo controlaban, era para permitir que este tipo de cosas ocurriesen. Pues por eso tienen que decir que esto no supone ni puede suponer, añade, un ataque al Poder Judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida no solo respecto de cualquier ciudadano, sino en este caso respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es el Ejecutivo. Todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado, añade la querella. La abogacía del Estado solicita que se tome declaración como testigo a Juan Carlos Valle, quien rechazó el recurso de la Fiscalía a la petición de que Sánchez declarara por escrito, que explique si su contenido lo hace propio o fue expresión del parecer exclusivo del querellado juez Peinado, como los términos de la propia providencia sugiere, pide la Fiscalía. Y ahora vamos a ver un par de vídeos, uno en La Sexta, en la que explica a Alfonso Pérez Medina, el jefe de tribunales de La Sexta, cómo se ha gestado todo este asunto, y otro de un magistrado, de Ignacio González de Vega, que ha intervenido también en Cuatro y en el que explica bastante bien qué es la querella y a dónde puede ir. Vamos a ver primero lo de La Sexta. Pedro Sánchez se querella contra el
Por un presunto delito de prevaricación judicial. El movimiento del presidente se producía apenas unos minutos después de acogerse a su derecho a no declarar como testigo en el caso que investiga su mujer Begoña Gómez. Alfonso Pérez Medina, Sánchez ha presentado la querella a través de la Abogacía del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues es una querella efectivamente presentada en nombre de la Abogacía del Estado, en la que básicamente lo que hace es denunciar que el Poder Judicial está afectando el desarrollo del Poder Ejecutivo. A nadie se le escapa la relevancia pública y electoral que las decisiones de los jueces pueden tener en las decisiones que toma el Ejecutivo. Es lo que se dice en esa querella presentada por el delito de prevaricación judicial contra el juez Juan Carlos Peinado. Y Alfonso, en la querella el presidente hace un repaso a todas las decisiones de Peinado desde que abrió la causa. Ahora vamos a ver eso también. Vamos a comentar nosotros. Sí, habla de la injusticia de sus resoluciones desde el pasado 1 de julio, en el auto en el que decía que iba a investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por todos los actos, conductas y comportamientos. 1 de julio, cuando avisó de que iba a llamar a declarar a Begoña Gómez, poco antes de que fuesen las elecciones en Europa. Por si tenéis alguna duda de si esto tiene algún tipo de intencionalidad política. Que había podido desarrollar desde que su marido ocupaba ese cargo en la presidencia del gobierno. Refiere también la citación judicial de Pedro Sánchez y también la providencia del pasado viernes en la que confirmaba esa citación que se ha producido hoy en el Palacio de la Moncloa. Además, Sánchez defiende que su condición de presidente del gobierno es inescindible de la de marido de Begoña Gómez, ¿no? Sí, ese es uno de los principales argumentos, Ana, de la querella. Se apunta que es posible distinguir la condición de marido de Begoña Gómez de la de presidente del gobierno, básicamente porque en esa causa que está instruyendo el juez Peinado se está investigando un delito de tráfico de influencias que supuestamente habría cometido Begoña Gómez precisamente porque su marido ocupa la presidencia del gobierno, la institución, y por eso se presenta esta querella contra el magistrado instructor. Y una última, Alfonso, ¿por qué ha presentado la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Bueno, porque Juan Carlos Peinado tiene la condición de aforado ante este órgano. Va a ser el Tribunal Superior de Justicia Autonómico el que va a tener que decidir si admite a trámite o no la querella, si da la condición. Pues como tarden tanto, o sea, también sería alucinante pensar que se admita a trámite una querella de manos limpias basadas en recortes de prensa y que no admitiesen esta querella de la Abogacía del Estado para defender al presidente del gobierno de las actuaciones prevaricadoras de un juez. De investigado al juez Peinado, también podría llamar a declarar a Carlos Valle, que es el juez sustituto que el pasado viernes mantuvo la citación de Pedro Sánchez aquí en Moncloa. Bueno, ahora vamos a escuchar, como os decía, la opinión del magistrado Ignacio González de Vega, que seguramente va a saber bastante más que todos estos tertulianos que hoy van a estar diciendo no, pero ha tenido que ir al juez a declarar, a tomar la declaración del presidente del gobierno Moncloa. Bueno, y como decía antes, fue a por lana y salió trasquila. Vamos a escuchar al magistrado. Pero vamos a seguir aprendiendo. Saludamos al magistrado Ignacio González Vega. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el final, por la última noticia que hemos conocido, que es la querella de Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué recorrido tiene esta denuncia? Hace unos días, precisamente, un magistrado nos hablaba aquí de las dificultades de que prospere una querella por prevaricación. ¿Realmente esta tiene alguna posibilidad de llegar lejos? Bueno, es difícil de saber qué recorrido podrá tener. Lo que pasa es que a mí, en mi opinión, es una consecuencia obligada de la crítica que ha formulado destacados miembros del gobierno, que han censurado la labor del juez, incluso la han tildado de irregular, en fin. Con lo cual creo que las manifestaciones vertidas desde destacados miembros del Ejecutivo hacían obligado que se interpusiera una querella contra el juez instructor. Por otra parte, me sorprende que ahí en la mesa se ponga en cuestión que se utilice a la Abogacía del Estado por parte del presidente del gobierno. Yo, como juez, estoy habituado a ver cómo los policías, en el ejercicio de su cargo, son defendidos por la Abogacía del Estado. Bueno, pues yo creo que el presidente del gobierno, en este caso en concreto, no es un ciudadano normal, y prueba de ello es el tratamiento informativo que está recibiendo por parte de todos y el impacto mediático que supone su citación como testigo en el complejo de la Moncloa,
Que es creo que eso... lo único que se pretende, insisto. No ha ido ahí para hacer justicia hoy el juez Peinado, ha ido para intentar sacar imágenes y por eso le dedica 2 páginas de toda la situación a explicar cómo se tiene que grabar esto, que aún no hemos visto las imágenes, pero ya las sacarán, no os preocupéis. Ya de por sí justifica que se valga de la abogacía del Estado y no que se recurra a ese argumento un tanto demagógico de que se está utilizando dinero público. De la misma manera, el juez instructor está utilizando dinero público, ¿no? Claro, el juez instructor está utilizando el dinero público para sacar adelante una querella de manos limpias basada en recortes de prensa. Es decir, está dilapidando también dinero público, metiéndose en una causa que no va a ninguna parte simplemente porque no consiguieron suficientes votos en las elecciones del 23J y están picados, así de claro. Y Aznar dijo que puede hacer que haga, y este juez, con recursos públicos, porque el sueldo que paga este señor y todo lo que nos cuesta es tener encendida esta ridícula persecución a Begoña Gómez también cuesta dinero público. Y pagamos tú y yo, entre todos. ¿Qué pasaría si finalmente esta querella fuera admitida? Entendemos que es difícil saber qué va a pasar con ella, pero si finalmente se admitiera, si no es admitida, ¿qué pasaría? vaya tela. ¿Y qué pasaría con el juez Peinado en este caso? Y con el caso. Bueno, vamos a ver, yo esta mañana en otro medio he hecho unas declaraciones que la verdad reconozco que me han pillado un poco a contramano y no es algo que maneje habitualmente, las querellas contra jueces. Yo creía que lo más lógico era que una vez que se interpone la querella, obviamente lo que se consigue es el apartamiento del juez del caso. Pero ese apartamiento solo se consigue, al menos temporalmente, con su recusación, cosa que no se ha formulado, y en la querella he podido comprobar que tampoco se pide como medida cautelar. Con lo cual, en principio, esta querella está destinada únicamente a exigir responsabilidades penales al juez Peinado, porque entienden, los querellantes obviamente entienden, que hay una prevaricación dolosa, es decir, el dictado a sabiendas de una resolución manifiestamente injusta. Esto es lo que se persigue. Se persigue simplemente que se supone que es un juez que está actuando de manera injusta. Solamente se supone. Ignacio, ¿esta decisión, esta querella, acerca o aleja la posibilidad de que Peinado eleve la imputación de Sánchez al Supremo y Sánchez pase de ser un investigado a un... Claro, porque esa es la intención. O sea, no sería el primer testigo que después directamente pasa de testigo a ser imputado, que es lo que le encantaría. Eso seguramente es literalmente el sueño húmedo del juez Peinado, poder imputar al presidente del gobierno. ¿Por qué? Pues seguramente por lo mismo que a Begoña Gómez, por cualquier cosa que pueda haber sido sospechosa que haya hecho entre el año 2018 y en el 2024. ¿Alguna prueba? ¿Algún indicio? No. Pero seguro que puedo buscar y algo encontraré. Bueno, pues lo siento, pero eso, justicia, lo que es justicia, pues no es. Imputado en este caso. Bien, vamos a ver, ahí en la mesa se han vertido ciertas, entiendo yo, imprecisiones, porque ha habido muy dirigentes políticos que dicen que Pedro Sánchez no ha dado explicaciones. Mire, el artículo 24.2 de la Constitución establece que la ley regulará los supuestos en los cuales, bueno, pues por razón familiar o secreto profesional, en el caso de un periodista, si a un periodista se le trae como testigo a un juicio, podrá alegar el secreto profesional para no declarar. Bueno, pues de la misma manera, en este caso, el señor Sánchez es citado para prestar declaración como testigo en un juicio en el que precisamente está su mujer investigada. Y eso lo sabe el juez Peinado también, que según la ley de enjuiciamiento criminal no tiene por qué declarar. Entonces, ¿para qué va allí? Pues, una vez más, para conseguir la fotografía. Y es algo clarísimo que es inescindible su condición de presidente del gobierno y su condición de esposo de la señora Gómez. Con lo cual, es lógico, y yo lo veo con habitualidad en los juicios que se hacen sobre violencia familiar, donde lesiones o agresiones que se causan a un miembro de la familia son presenciadas como testigos por el resto de los miembros de la familia, todos ellos se suelen acoger a esa dispensa a no declarar, para no perjudicar precisamente a ese miembro de la familia. Y esto creo que es algo que no supone el negarse a colaborar con la justicia. El señor Sánchez ha colaborado hoy con la justicia y lo ha colaborado de la forma que obviamente puede resultar mejor a los intereses de su esposa. Hombre, colaborar, ha colaborado con el deseo infame del juez Peinado de poder entrar en Moncloa, que es que de verdad, yo le habría dicho, aquí te cierro las puertas en la nariz y tú no vas a entrar en Moncloa. Y si quieres también te querellas porque no te dejo entrar en Moncloa, pero tú no entras en Moncloa, porque era su obsesión. Que un juez de derechas ayudase
a un abogado de Vox también a entrar en Moncloa, que es la única forma que van a entrar en Moncloa por el momento, porque con los votos de los españoles, difícil. Pero de verdad os digo que yo habría impedido que entrase en Moncloa. ¿Para qué? Bueno, aunque también os digo, para el paripé que ha hecho entrando en Moncloa, que básicamente ya lo habéis visto. ¿Tiene usted relación alguna con la investigada? Sí, es mi mujer. ¿Tiene usted derecho a no declarar contra ella? ¿Se acoge ese derecho? Sí. Adiós, juez Peinado. Esto no sé si es colaboración o qué es, pero es un ridículo infame del juez Peinado. Y de regalo, cuando te vas, te llevas una querella por prevaricación. Vamos a seguir escuchando al magistrado, pero antes vamos a escuchar a Antonio Camacho, que es el abogado de Begoña Gómez, que también ha declarado esta mañana unas cosas interesantes para conocer más sobre el caso. Esta instrucción yo la veo imprevisible siempre, porque asistimos a declaraciones de testigos que a los 2 o 3 días se convierten en investigados. Por lo tanto, eso es algo que es bastante inusual en el procedimiento penal y por lo tanto no puedo hacer ningún tipo de pronóstico acerca de lo que pueda ocurrir a partir de este momento. ¿Podría estar investigado el propio presidente del gobierno? No, en este momento obviamente no lo está, en mi opinión, en ningún caso, porque si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada, no cabe. No, sí que se está investigando y además se lo respondió el juez Peinado a este abogado, al abogado de Begoña Gómez. Le dijo, cuando le preguntó al abogado, ¿qué es lo que están investigando concretamente? El juez Peinado le respondió que todo lo que hubiese pasado entre el 2018 y el 2024. Claro, o sea, aquí, como decía antes, el sueño húmedo del juez Peinado sería seguramente poder imputar también al presidente del gobierno. Lo que pasa es que también, ¿por qué lo vas a imputar? Por todo lo que ha hecho desde el 18 hasta el 24. Hombre, pues yo creo que no te va a salir eso. Yo creo que no te va a salir y al final ten cuidado, porque de tanto hacer el tonto y tanto apretar la máquina, igual al final sí que te acaban condenando a ti, pero por prevaricación. Esa opción que usted me plantea. ¿Estaba tranquilo el presidente? Absolutamente tranquilo. Como tiene que estar un presidente del gobierno, en definitiva es una alta magistratura del Estado y este tipo de cosas evidentemente las tiene que afrontar de la manera que lo ha hecho. Además, en un día complicado, hoy ha habido Consejo de Ministros y luego creo recordar que hay una audiencia con el jefe del Estado. ¿La declaración se ha grabado? ¿Teme usted que se filtre para hacer pena de telediario al presidente del gobierno? Claro que se ha grabado y seguramente lo vamos a ver, si no es hoy, será mañana. Espero que no, es decir, la documentación de un procedimiento es reservada y no debiera... ¿Escucháis de fondo? Están ahí los manifestantes gritando. Filtrarse. Estos de aquí. ¿Que ahora el juez decida replantear la testifical todo por escrito? No tengo ni idea. Es muy difícil en este procedimiento pronosticar lo que puede ocurrir. Yo creo que ya no podemos ir. Bueno, pues hasta aquí el asunto. El juez Peinado, como decía, fue a por lana y salió trasquilado con una querella del presidente del gobierno, de la abogacía del Estado, por prevaricación, porque lo que está haciendo se pasa de castaño oscuro, y esto es tan ridículo, es tan infame y es tan evidente que es una utilización política de las instituciones que pagamos todos, porque todos pagamos la justicia, para que estén perdiendo el tiempo con un caso que la Audiencia Provincial ha dicho que no hay nada. Que la Guardia Civil, a través de 2 informes de la UCO, ha dicho también que no hay absolutamente nada. Que la Fiscalía Europea se ha llevado lo poquito que podía haber, pero que sobre eso también se ha pronunciado la Guardia Civil y ha dicho que no había nada. Y que ahora se inventan casos de la Complutense, van a la Moncloa a declarar, están haciendo el más infame de los ridículos. ¿Para qué? Pues básicamente para poder montar esas manifestaciones ridículas delante de Moncloa cuando va el juez Peinado con sus groupies que le aplauden y le dicen, juez Peinado, estamos a tu lado, que es un cántico completamente infame y ridículo, y para, como digo siempre, llenar horas y horas de tertulias en lugar de estar hablando de cosas que son seguramente más interesantes o más relevantes para lo que pasa en España. ¿Qué acabará ocurriendo con esta querella que le ha puesto el presidente del gobierno? Bueno, pues por lo menos para empezar que se ha puesto. Que yo creo que llega tarde y debería haberla puesto alguien más que el presidente del gobierno. Igual debería haber actuado el Consejo General del Poder Judicial, aunque eso va para otro rato, pero por fin a ver si se marca de una vez por todas distancia con este tipo de jueces, la judicatura entera, quiero decir, que marque distancia con este tipo de jueces que quieren ir de protagonistas y estrellitas y llevar su ideología a sus procesos judiciales para básicamente contentar pues, a los amigos políticos que tienen, poco más que eso. Porque más allá de esa intención política, es que de verdad es todo humo y además bastante infame. Me gustaría leeros ahora en los comentarios a ver qué opináis sobre la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, que ya era hora, sobre cómo ha sido la declaración de la mañana. Hola, ¿es usted Pedro Sánchez? Sí. ¿Su mujer es Begoña Gómez? Sí.
¿Sabe que usted no tiene por qué declarar contra su mujer? Sí, vale, adiós. ¿Os parece un poco ridículo? Bueno, pues os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si en el siguiente vídeo ya sabemos si han admitido o no han admitido a trámite la querella del presidente del gobierno. Aunque también, como os decía antes, me parece ya muy fuerte que admitiesen la de manos limpias y no admitiesen esta. Pero bueno, cosas más raras hemos visto. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.